Bueno, pues ya estamos de vuelta en el tiempo de tertulia y hoy me acompaña Raúl Vilas, director de Libertad Digital. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel. Encantado de Muy estar buenos aquí. días. Javier Fresneda, presidente de la Fundación Neos. Director. Me han puesto mal esto. No, me han puesto mal. Director de la Fundación Neos. Presidente es el irreemplazable Jaime Mayor Oreja, sí, y confundir un lateral derecho con un 10 de toda la vida. Fallo mío. Encantado. Director de la Fundación Neos, mil gracias, Javier. Y Elisa Vigil, diputada del PP en la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Un placer estar con vosotros una mañana. Bueno, el placer es mío. Antes de nada, que sepáis que aquí tratamos bien a nuestros invitados, por lo tanto tenemos el desayuno. Y el desayuno es gracias a Pastelería Saúl, que tiene tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle O'Donnell, en Orense, y también servicio a domicilio. Bueno, señores, el primer plato, lógicamente, es la comparecencia ayer de Carlos Mazón. Fueron varias horas de comparecencia, una intervención larga, detallada, más de 2 horas, que empezó Carlos Mazón señalando la cronología de todo lo acontecido ese terrible, trágico 29 de octubre, pero una comparecencia en la que se limitó a anunciar, básicamente, que sí, que las cosas no se han hecho del todo bien, pero que aquí la principal responsabilidad, incluso también en el tema de las alertas, corresponde al Gobierno de España, a la Confederación Hidrográfica del Júcar, al Ministerio de Transición Ecológica, con Teresa Rivera a la cabeza. Segundo punto, que no va a dimitir, eso sí, que se va a poner al frente de la recuperación de Valencia, y que si no logra liderar esa recuperación, entonces no es que vaya a dimitir, sino que directamente no va a optar a la reelección como candidato, como presidente a la Generalidad Valenciana en las próximas autonómicas. Y después que va a poner en marcha una nueva vicepresidencia que se encargará de la reconstrucción en las zonas afectadas, y que también va a cesar, entiendo, porque ha anunciado una renovación en su Consejería de Interior y Emergencias. La consejera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas, es la que estaba al frente por parte de la Generalidad Valenciana en la catástrofe del martes. Pero no ha anunciado cuándo va a proceder a esa renovación ni a esos cambios. Ni siquiera sabremos si va a haber algún otro cambio en los próximos días. A esto se limitó básicamente la comparecencia de Mazón. No sé cómo lo viste, Raúl. Bueno, lo primero que creo que hay que aclarar es que en esto de las responsabilidades políticas entre las administraciones no hay un juego de suma cero. Quiero decir que el hecho de que Mazón estuviese mal o muy mal no le resta responsabilidad al gobierno de la nación, que es que aquí parece que si Mazón estuvo muy mal, eso significa que el gobierno estuvo bien, o viceversa. Y no es verdad. En mi opinión, es incluso al revés. Precisamente por el hecho de que Mazón demostró cierta parálisis y colapso los primeros días, el gobierno está todavía más obligado a intervenir. O sea, la negligencia del gobierno de la nación es todavía mayor porque Mazón no estuvo a la altura. Evidentemente, si Mazón hubiese estado a la altura, pues no habría que señalar tanto al gobierno. Yo creo que lo que anunció ayer, en mi opinión, es insuficiente desde el punto de vista de la asunción de responsabilidades políticas, porque creo que no basta con decir que no se va a presentar a la reelección. Yo no creo que tenga que dimitir de forma inmediata, porque me parece más importante ahora, estos meses, gestionar la recuperación, y ahora entrar en un periodo de, ya no incluso una investidura, pero ya no digamos elecciones, pues eso generaría todavía más caos del que hay. Pero yo sí que creo que, pasado un tiempo razonable, tiene que dimitir, porque aunque la cuestión de las alertas, y luego hablaremos de eso, creo, me parece que es absurdo centrar en que falló la previsión solo por lo que pasó esas horas durante ese día. Creo que los verdaderos fallos de previsión van mucho más atrás, y de lo que se trata es que cuando llegue el día estemos preparados para afrontar una situación así. Pero de todas maneras, con 220 muertos, que no estuviese en la reunión de emergencias, que no lo explicase durante casi 10 días qué estaba haciendo, me parece que ese es motivo suficiente por respeto a las víctimas, y además
para dimitir. Además, no creo que por el hecho de que Mazón fuese a esa reunión las cosas necesariamente hubiesen funcionado mejor, pero es su obligación ir y sobre todo si no vas a explicar desde el primer momento y no estar incomunicado 3 horas. Pero además yo sí creo, y esto es una opinión, una teoría, que sí que fue determinante en lo que pasó en los días posteriores. Yo creo que él no quería decir dónde estaba y cuando vio la magnitud de lo que había pasado, eso le provocó, no sé si un sentimiento de culpa o de... Y que puede explicar esa parálisis inexplicable, porque más allá de la prevención, para mí lo que es escandaloso, y ahí señalo más al Gobierno de la Nación que a Mazón, es que durante 5 días los afectados estuviesen literalmente abandonados. Y ahí sí que creo que yo creo que Mazón colapsó psicológicamente y que sí que pudo influir esa famosa comida y esas horas perdido en su estado psicológico de decir, madre mía, lo que ha pasado y yo en qué estaba. Esta semana hemos conocido muchas informaciones. Hay, por ejemplo, una información que creo recordar que publicó El Mundo, en la cual Mazón se pone en contacto con Sánchez, o más bien Sánchez se pone en contacto con Mazón desde la India, y le manda un mensaje diciendo a disposición. Sánchez a Mazón, a disposición. Y luego cuando Sánchez fue a hacerse la foto con Mazón en Valencia, que no fue a la zona afectada, fue al Centro de Coordinación de Emergencias, también le dijo a Mazón que bueno, pues que lo que necesitase, pero lo que necesitase tardó 5 días en llegar. Con lo cual, primero mandó 500 militares, no mandó a nadie más, y después surgió la famosa frase de ese fin de semana, en la cual dijo, si necesitáis ayuda, pedídmela, aquí estoy yo para ayudar. Pero durante 5 días estuvo desaparecido, Elisa y Javier. Bueno, yo lo primero quiero mandar un fuerte abrazo a todos los valencianos, que la verdad lo hemos pasado, yo he vivido allí durante muchísimos años, tengo familia allí y es muy triste ver la situación que por desgracia se ha vivido en Valencia, en la Terreta. Sí que quiero decir que yo creo que ahora no es el momento de ver a quién se señala como culpable, sino restaurar la vida de los valencianos afectados lo antes posible. Es decir, han pasado ya más de 10 días, la gente está entrando en un bucle de desesperación lógica, humana, natural, de que se ha visto con sus vidas echadas por la borda, nunca mejor dicho. Hay gente que se ha quedado sin familiares, hay mujeres que se han quedado sin marido y sin hijos, hay situaciones... Esto es lo más terrorífico que yo creo que se ha vivido en España en los últimos años y por lo menos en lo que yo llevo en la faz de la tierra, que es más bien poco. Pero creo que nos tenemos que centrar en esa recuperación. Sí que es cierto que ayer Mazón compareció y yo creo que tenía que comparecer y se ha abierto una comisión de investigación para ver todos los fallos que ha habido. Creo que es un ejercicio de responsabilidad. Creo que ahora lo que toca es ver de qué manera se compensa a estas familias y de qué manera se puede trabajar en la rehabilitación más rápida, la higienización, desinfección. Es decir, pensemos que hay gente que lleva con agua estancada delante de su casa durante días y días, que puede provocar infecciones, que puede provocar una problemática mucho mayor con centros de salud que se han tenido que recuperar. Es decir, esto ha sido un tsunami que ha caído y es como si te cogen el agua del mar y te la lanzan encima. Y ha habido poblaciones alrededor que no ha llovido ni una sola gota de agua, ¿no? Aquí ya no es solo que haya una concatenación de problemas y negligencias que hayan surgido. Aquí es que durante muchos años se ha dejado de hacer ciertas obras públicas que eran fundamentales, que tendría que haber estado ahí el Gobierno de España a la altura de las circunstancias para acometer las obras públicas que se necesitan para evitar desbordamientos como los que se han producido. Valencia no se ha inundado porque tiene un nuevo desvío del Turia, pero si no hubiese estado ese cauce, hubiera sido un desastre. Valencia sería Venecia. Es decir, no nos imaginamos la magnitud de lo que es que te caigan 1.900 litros por segundo, metros cúbicos de agua por segundo. Eso es que da igual lo que pongas. O sea, es imposible. Lo que hay que trabajar ahora es en la restitución.
Yo sí que quiero invitar a todos los que nos están escuchando que desde la Comunidad de Madrid se ha convocado una marcha por Valencia, por la Dana, para el próximo 1 de diciembre, que también va a haber un festival taurino el 1 de diciembre a las 5 de la tarde en la Plaza de las Ventas, y todo lo recaudado se donará a las víctimas de la Dana. Hay un montón de iniciativas sociales, la gente está trabajando como nunca, y también hemos visto una ciudadanía más implicada que nunca. Creo que esto es súper importante destacarlo, porque a veces pensamos que los ciudadanos no se implican, no van a votar. Los ciudadanos han sabido estar mucho mejor a la altura en este caso que tantos políticos que tenemos en La España. Comunidad de Madrid se ha volcado, como se han volcado el resto de comunidades autónomas, el resto de españoles, ayuda, los empresarios poniendo dinero, Amancio Ortega 100 millones, Juan Roch 65 millones de euros, de los cuales 40 millones son para Directos, para sus sus trabajadores, empleados. 1000 afectados por la Dana, que lo han perdido todo, casi todo, pues van a ser los primeros en cobrar. Estos sí que van a cobrar todo de golpe y los primeros, sin preguntar, sin ningún tipo de problema. Y luego todos los voluntarios. Pero, con toda la lógica del mundo, los valencianos se han sentido abandonados por el Estado. Claro. Que esta es la clave del asunto. Y nos cuesta un riñón el Estado, pero allí no aparecieron, Javi. Claro, a ver, yo creo que aquí, muy brevemente, para añadir a lo que ya han dicho Elisa y Raúl, con los que estoy básicamente de acuerdo, en primer lugar, de cara a ¿y ahora qué hacemos? Es decir, yo creo que hay una sensación generalizada, una certeza más que una sensación, de que todo lo que podía salir mal salió mal aquellos días, de que todos los que salieron en la foto salieron mal retratados. Bueno, pues a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer, no? Pues primera conclusión, bajo mi punto de vista, no puede ser en un país serio que determinadas situaciones se gestionen desde posiciones y cálculos políticos. En un país serio debería haber una agencia nacional de emergencias donde diga, oiga, si está cayendo esto, vamos a movilizar a la UME, vamos a evacuar a la población, vamos a lanzar el mensaje que se necesita recibir. Pero eso no tiene que depender de que el político de turno apriete el botón. Oiga, es que, o sea, a mí me tienen que operar y quitar un quiste y va a tener que estar el consejero de la comunidad autónoma diciendo, venga, ahora sí. ¿Pero esto qué es? No podemos seguir permitiendo que este país sea un cortijo. Y esto es lo que ha demostrado, que seguimos siendo un cortijo. Entonces, ante determinadas situaciones, oiga, que decidan los que saben. Segundo lugar, hablábamos de Carlos Mazón. A ver, la responsabilidad política es lo que es, ¿no? Aquí en España tenemos la tendencia a confundir la responsabilidad penal con la responsabilidad política. Entonces, la responsabilidad política es muy sencilla. Los ciudadanos valencianos recibieron el servicio que debían haber recibido de la Generalitat. La respuesta es no. Segunda pregunta, que yo creo que es la que más desnuda en estos casos. ¿Los ciudadanos valencianos, con el señor Mazón al frente, pueden estar tranquilos de si vuelve a pasar, van a recibirlo? Yo no digo que esta respuesta sea racional, ojo, Yo digo que si pueden estar tranquilos, y la respuesta es no. Por lo tanto, lo que le toca al señor Mazón es no solamente hacer una gran reestructuración en su gobierno, sino irse. Tercera cuestión. Oiga, es que los que estamos enfrente de este gobierno criminal, bueno, pues podemos señalar, oiga, es que en el gobierno se hicieron las cosas igual de mal, hay una responsabilidad política e incluso penal igual de gorda que en la Generalitat Valenciana y nadie se va a mover. Pero es que a eso hay que responder. Oiga, los que estamos luchando por una alternativa, tendremos que ser mejores que ellos. Tendremos que dar ejemplo. Entonces, os voy a poner un ejemplo muy burdo. ¿Cómo podríamos meternos con Begoña si mañana la mujer del señor Feijóo montase un máster de fundraising con ICADE? Pues esto es lo mismo. Oiga, si el señor Mazón no está a la altura, si el gobierno valenciano no está a la altura, se tiene que ir. Y eso, lejos de debilitar la alternativa, la fortalece, da ejemplo, ¿no? Retrata al señor Sánchez. Fijaos, ha habido muchas declaraciones durante esta semana. Me gustaría recuperar un corte del ministro de Transportes, Óscar Puente, que ahora, de forma increíblemente sorprendente, Es el gran gestor, Óscar Puente. Oye, no, resulta que están reconstruyendo las vías afectadas y las carreteras. Hombre, para empezar, en el Ministerio de Transportes hay mucha gente competente. No todos son unos corruptos, ni una panda de tuercebotas, ni mucho menos. Digo lo de los corruptos porque el ministerio en cuestión, cuando estaba Ábalos, está bajo sospecha. Presuntos corruptos, vamos a decir. Hay gente muy competente, grandes ingenieros, Totalmente. grandes gestores, hay direcciones generales que incluso hacen
perfectamente su trabajo sin que ningún ministro le diga nada. Lo que está haciendo Óscar Puente simplemente es haciéndose fotos en un despacho. Nada más, no es el gran gestor. Simplemente dijo, oye, hay que arreglarlo. Y el ministerio se ha puesto a trabajar. Pero también hay declaración política. Esto es lo que decía Óscar Puente esta semana. Yo, mire, le voy a decir una cosa. Hace falta mucha mezquindad para pensar que un gobierno no se vuelca con un territorio en función de quién lo gobierna. Sinceramente, no me cabe en la cabeza. Vaya con Óscar Puente. Dice que es mezquino pensar eso. Y yo me pregunto, caray, pues Pedro Sánchez le hizo la vida imposible a los madrileños durante la pandemia porque la Comunidad de Madrid estaba gobernada por una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso, que fue y sigue siendo en gran medida la gran adversaria política de Sánchez. A mí no me extraña para nada que el gobierno haya hecho dejación de funciones con Valencia, porque Valencia es del PP, no es del PSOE. No hace falta ninguna mezquindad, es una conclusión que se obtiene de observar la realidad y lo que ha sucedido. No, bueno, no sé tanto entrar en si es porque el gobierno de Valencia es de otro partido o por qué, pero lo que es evidente es que el gobierno de la nación ha abandonado a los valencianos. Y hablabas de que hay ciertos problemas quizá estructurales por el diseño del Estado autonómico, que es muy complejo y siempre está... Yo no he dicho eso, pero lo puedo pensar. Bueno, quiero decir, se ha planteado esto de que es un Estado fallido, de que el Estado autonómico, y en este caso el problema no ha sido estructural, el problema ha sido de gestión, y de gestión del gobierno de la nación, porque yo lo decía antes, para mí es el hecho de que la Mazón y la Generalidad, y ojo, que nos centramos solo en Mazón, pero también hay que ver el gobierno que tiene Mazón y por qué tiene un gobierno, en mi opinión, tan mediocre. La consejera de emergencias, cuidado. Tremendo. Tremendo. Creo que ha influido mucho la salida de Vox, fue un gobierno que se configuró con Vox, luego Vox salió, y luego las batallas intestinas e interminables que hay en el PP de la Comunidad Valenciana, que hace que muchas familias, los de Bonig, los de Catalá, no puedan estar, y entonces, por lo que a mí me han dicho, prácticamente Mazón ha hecho un gobierno con sus amigos de Nuevas Generaciones de Alicante y poco más. O sea, en el que precisamente el mérito no ha sido lo que ha determinado el nombramiento de los consejeros. Pero a lo que iba, que no hay... que precisamente porque el gobierno de Mazón, y Mazón personalmente, como he explicado antes, se vio absolutamente superado por la situación y estuvo varios días paralizado, ahí es cuando tiene que intervenir el gobierno de la nación, y eso hace que sea todavía más grave que no haya intervenido. Y digo que no es un problema estructural ni de Estado autonómico, porque tiene los instrumentos jurídicos, además un abanico enorme. Ni siquiera hay que declarar un estado de emergencia, sino activando un nivel específico. Nivel 3 de alerta. O sea, hay varias leyes que le hubiesen permitido intervenir. Aquí, además, es que lo que no se puede es decirle a gente, cuando exige responsabilidades, en vez de darle explicaciones, en vez de asumir responsabilidades políticas. Mazón ayer tenía que haber anunciado que dimitía, aunque no fuese de manera inmediata, es responderles con cursos de derecho administrativo. Es que tú a señores que han estado 4 o 5 días bajo el lodo sin que nadie les fuese a socorrer, porque lo que sucedió con los Reyes fue el domingo. Y la gran tormenta fue el martes. Estuvieron 4 días literalmente tirados. Y la respuesta de los políticos es empezar a discutir que si la competencia es de la autonomía, que si la competencia es del gobierno central. No, es una negligencia por ambas partes, porque, insisto, está previsto, hay instrumentos jurídicos para elegir y no digamos medios, pero tenemos un ejército que está en el Líbano, que está en todos lados, y no puede llegar a Valencia en un día. Necesita 5 días el ejército español y el problema de eso es que haya una autonomía, un gobierno central. Hombre, no. Yo creo que aquí, a ver, vamos a pensar aquí puntos clave. Tenemos un presidente del gobierno que no abandona un viaje
automáticamente en cuanto ve la catástrofe que se produce en su propio país. Por lo tanto, le importamos los españoles un pimiento. Él estaba en Bollywood bailando con su mujer en un coche descapotable. Y esa es la indecencia de este gobierno Eso criminal. es literal lo que estás diciendo, y esto es literal. que es así, y es que los vídeos son dantescos, mientras está la gente ahogándose en su país. Entonces, esto no es que tengas que elevar un nivel de alarma a 3 o lo que tengas que hacer. Es que tú tienes un ejército que movilizas automáticamente y tienes 120.000 efectivos preparados para absolutamente todo y que querían ayudar y que se les negaba. Y que han tenido muchos de ellos que coger días de vacaciones para poder ir sin uniforme, sin ningún tipo de herramienta, a ayudar y salvar gente. Es decir, es terrible. Se me ponen los pelos de punta. Es que ya esto no es quién tiene competencia o quién no tiene. Es que ante una emergencia de este tipo no tiene que decirse quién. Claro. Es hacer, es ejecutar. Es que en el acto tiene que ir quien sea, como llegue. Me da igual, se estaba muriendo la gente. Han muerto niños. Ha muerto gente que no tenía por qué morir. Han habido previsiones que son absurdas y dantescas. Que Francia sepa lo que va a llover y que nosotros no, es para plantearse muchas cosas de lo que pasa en la AEMET. Entonces, y que luego tengas la indecencia, ya no decir que si necesitan ayuda que la pidan, de decir que las ayudas se van a condicionar a unos presupuestos pactados con los terroristas y con los que quieren reventar este país, es de ser indecente, es de ser un negligente y es de ser un sinvergüenza, porque lo que tienes que hacer es no dejar a la gente de Valencia como has dejado a los de Canarias, que están en contenedores 2 años después sin ver un duro y muchos han tenido que devolver las ayudas y sin casa y sin nada. Y esa es la indecencia del gobierno de España actualmente. Así que a mí me da igual quién es, por qué no se fue con 2 pelotas, que era lo que se necesitaba en ese momento, tener a alguien valiente con un par de bolas que las pusiese encima de la mesa y salvase a la gente. Y nadie lo hizo. Y eso es lo terrible y lo negligente de un gobierno central, que lo que se ha demostrado es que es incompetente y por eso no vamos a votar a Teresa Rivera, entre tantas otras cosas. Pero Elisa, hay una cuestión de incompetencia, pero aquí, y te doy paso, Javier, hay una cuestión de mala fe. Claro. No se hizo por Absolutamente. cálculo político. Absolutamente. Ese mensaje Pedro Sánchez diciéndole a Amazon, estoy a tu disposición, es clarísima una operación para decir, yo me lavo las manos como Poncio Pilatos. Totalmente. Apáñatelas tú. Sí. En la mayor catástrofe natural que ha sufrido este país, Totalmente. yo tengo el ejército, yo tengo la policía, yo tengo la Guardia Civil y no te los voy a enviar. No te los voy a enviar. Eso es lo trágico de toda esta historia, es que por una cuestión de puro cálculo electoral, a Pedro Sánchez le ha importado 3 narices dejar abandonadas a una parte de la población española, aparte de sus gobernados. Esto es impensable en cualquier país serio. Y aún más, esta semana, hablando de ayudas, porque una cosa es ya no enviar al ejército cuando tenías que hacerlo, pudiéndolo haber hecho, y otra cosa es que, desde el minuto 1, Francia dice, España, te mando bomberos. ¿Qué contesta Marlaska? No hace falta. No hace falta. El gobierno acaba de aceptar, al fin, pero 2 semanas después, la ayuda de los bomberos franceses. Tras 15 días de bloqueo, París va a enviar 50 rescatistas, que ya me dirás tú, a estas alturas rescatistas, a la zona afectada de Valencia. Pero es que justo el día después de la catástrofe, París está dispuesto a mandar 100, 200, 300, lo que hiciera falta. Atención, no solo Francia, El Salvador. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, puso a disposición de las autoridades españolas 300 efectivos. El propio Bukele explica su relación y su conversación con el gobierno de España. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia, con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos, un avión lleno. Sí. Lo tenemos listo desde hace días. Entiendo que el gobierno de España, por alguna razón, no está aceptando ayuda internacional. Podemos enviarlo aquí mañana mismo. Bueno, Bukele, en una comparecencia al lado del presidente de Costa Rica, le dice, mira, yo tenía estos 300 efectivos preparados para enviar a Valencia, en España me dijeron que no, pues te los cedo a ti, porque Costa Rica acaba de tener estos últimos días, ha sufrido el impacto de un huracán, con 2 fallecidos y 2 desaparecidos. En España, 200 y pico y otros tantos, 200 y pico fallecidos y otros tantos desaparecidos. Bueno, esto es lo que tenemos. Javi. Pero vamos a ver, yo creo que es que
perdemos muy rápidamente la memoria. Que el Partido Socialista y la izquierda en este país aproveche desastres naturales para atacar al gobierno por cálculos políticos, solamente hay que mirar un poquito para atrás y ver lo que sucedió con el Prestige, el mayor vertido de la historia de España, y es que un petrolero encalló frente a la Torre de Hércules bajo gobierno socialista, no pasó nada, ¿no? Viene el Prestige y se monta la Mundial, ¿no? Por no hablar de otros acontecimientos más trágicos y las derivadas políticas que ellos hicieron de esos acontecimientos trágicos. No nos vamos a meter en eso hoy, ¿no? Pero claro, volviendo a Óscar Puente, bueno, primera cuestión, que sea noticia que un ministro haga su trabajo da idea de en qué momento estamos, ¿no? El nivel. Claro. Es tremendo. Es tremendo, ¿no? Es como si, pues no lo sé, de repente pues los colegios abriesen y tuviéramos una rueda de prensa del ministro de Educación diciendo, bueno, la verdad que sí, que hemos estado a la altura. No, es que es su obligación, caballero, ¿no? Es noticia que no insulte. Efectivamente, Imagínate. es noticia que haya dejado usted el Twitter para insultar a media España, para tal. Pero bueno, en fin, enhorabuena, Óscar Puente. Ahora, cuidado con aparecer como el potencial sucesor del jefe y salir en muchas portadas. Pues, que al jefe no le gusta, Óscar, que al jefe... Va a salir en portadas este fin de semana, ya te lo Que al jefe no le gusta, cuidado que eso suele salir mal. Y segundo lugar, ¿cómo tienen la poca vergüenza de decir... ¿cómo pueden insinuar que nosotros actuamos con sectarismo? Si declararon el estado de emergencia en Madrid porque el gobierno de la Comunidad de Madrid estimó oportuno que se podía salir a la calle en plena pandemia del COVID-19, ¿no? Pero si en este país, que es un drama con 17 mercados diferentes y regulaciones, las únicas leyes de bases que se hacen son para fastidiar las bajadas de impuestos que hacen los gobiernos de derecha en este país. O sea, ¿cómo es posible que tengan la cara dura de decirnos a la cara lo que todo el mundo sabe, que es que este gobierno se dedica a contrarrestar cada medida, por importante o espuria que sea, que vaya en la dirección contraria de su sectarismo ideológico? Hemos hablado de impuestos, pero hay otro ejemplo clarísimo, la ley de concordia del gobierno de Aragón, recurrida en 24 horas al Tribunal Constitucional. Pero ¿cómo que no actúan por sectarismo? Si estos señores lo que no hacen es otra cosa que sectarismo. Raúl, a mí no me gustaría, hemos comentado el papel de Sánchez, pero esta semana también ha sido noticia Teresa Rivera. Sí. Teresita Rivera, dando explicaciones en ese examen de la Comisión Europea. Teresa Rivera también es responsable de esto. Sí, y eso nos da pie para hablar de algo que para mí es fundamental, porque Teresa Rivera es la Miss Cambio Climático, o como se quiera llamar, quiero decir, toda su actividad política y todo su supuesto prestigio. Y business, Raúl, y business, Digo, porque entre ella comillas, sí. y su marido están Se metidos debe en el business. se debe a este asunto. ¿Y cuál ha sido la política de Teresa Rivera en España durante estos 5 últimos años? Porque estamos con que centrándonos en el asunto de la alarma en el día que sucedió todo, en esas horas de la tarde, pero es que, vamos a ver, toda la zona mediterránea de España tiene que estar en alerta siempre por este tipo de fenómenos, que son fenómenos absolutamente naturales, que sabemos que se suceden cada 40, 30 años, desde que tenemos registros, pues no falla. De hecho, todas las localidades tienen torrenteras, vieras, yo creo que Torrent se llama Torrent por algo. Precisamente por eso, claro. Citabas tú antes la obra que se hizo para desviar el cauce del Turia, que por cierto, en nombre del cambio climático decían que había que volver a meter el cauce del río. Para lo que voy, Teresa Rivera, como que ejemplifica todo esto. ¿En qué consiste esto? Te cobran impuestos verdes, una cantidad enorme de dinero, para no hacer absolutamente nada más que pagar chiringuitos, subvencionar cursos de transformación social competitiva, por poner un ejemplo, no digo necesariamente el de Begoña Gómez, estudios de que si la reproducción de la ardilla pirenaica en el cambio climático, o sea, todo, pero se desdeñan las obras. Además, todo esto se dice que es en nombre de la ciencia, cuando realmente lo que es la ciencia precisamente es el conocimiento
conocimiento que hemos adquirido la humanidad a lo largo de los años de ingeniería y demás para protegernos de este tipo de fenómenos. No se ha hecho una obra en España desde que se canceló el Plan Hidrológico Nacional. Sí. Es decir, porque es que Teresa Rivera es la encarnación de todo esto. El verdadero problema, desde el punto de vista político, de lo que ha pasado en España es Teresa Rivera. Son las políticas que representan Teresa Rivera. No ha matado el cambio climático, ha matado los que desde la religión del cambio climático van contra la ciencia, porque dicen que lo hacen en nombre de la ciencia, y no es verdad. Si es un pensamiento religioso, es una superchería. Tú lo rebates con argumentos y te llaman negacionista, blasfemo, a la hoguera. ¿Dónde está la ciencia ahí? ¿Qué hay de científico en rechazar la ingeniería, que es un conocimiento asombroso de la humanidad? ¿Qué hay de científico, por ejemplo, en ir contra la energía nuclear, que es un éxito de la ciencia? Son precisamente ellos los que están en contra de la ciencia, utilizan eso para cobrar dinero, ese dinero se lo reparten, no hacen nada, y resulta que cuando sucede algo de esto, la culpa lo tienen los que denunciamos que no se haga nada. Hombre, es una tomadura de pelo ya que yo creo que la gente tiene que despertar. Pero no entendéis el ecologismo imperante, es que los ríos tienen que correr libres por el campo, hombre, tienen que... ¿Pero qué? Sois unos negacionistas, Javi. Sí, yo muy brevemente. Muy brevemente, para los que crean que el negocio del cambio climático es neutral ideológicamente, que pongan ahora mismo en Google dónde se está manifestando y a favor de quién la señorita Greta Thunberg, a favor de nuestros amigos de Hamas. Con lo cual, para los que sigan pensando que es una cuestión neutral y científica, pues que hagan esta búsqueda. Dice el presidente del gobierno que el cambio climático mata. Yo lo que digo es que el ecologismo entendido como lo que estamos viendo, el que aplica el gobierno de la nación sin hacer infraestructuras, sin hacer obras, sin hacer embalses, que hubieran salvado miles de vidas, cientos de vidas, eso es lo que mata. Es una religión laica mucho más anticientífica que las religiones tradicionales, pero mucho más. Bueno, vamos a hacer un pequeñito descanso y regresamos. Bueno, señores, pues regresamos al tiempo de tertulia, cambio de tercio. Porque es un día triste, ayer fue un día especialmente triste. Yo estuve llorando por las esquinas porque La Vanguardia nos deja, nos abandona, se va de Twitter, se va de X. Dice, este nido de desinformación, de bulos, no lo puedo tolerar. Y La Vanguardia anuncia que se larga, anuncia que deja Twitter por ser una red de desinformación. Pero atentos, porque no ha sido el único. Enric Juliana... No. También, yo sé que estáis sufriendo, pero muy pronto Enric Juliana, adjunto al director de La Vanguardia, también nos deja. Se va de la red social. Juan Cruz, periodista del País, anuncia que se va por tercera vez, es cierto, porque lo anunció... Es la tercera vez que anuncia que se va. Siempre regresa, pero nos deja al menos temporalmente. Y sobre todo, lo que más siento es que nos abandona ese adalid de la comunicación llamado Antón Losada. Boas, hasta aquí hemos llegado. Ya no merece la pena, al menos para mí, seguir aquí en Twitter, en X o como se llame ahora. Hubo un tiempo en que sí, había debate, te enterabas de cosas, recibías información, también insultos. Pero ahora ya no hay debate, no recibes información. Es agotador, es cansino, a mí no me aporta nada y creo que a vosotros tampoco os aporta nada, así que es mejor dejarlo ahora que aún estamos a tiempo. Nos va, porque antes había debate. Cuando Twitter censuraba, había debate. Ahora que todo el mundo puede hablar con libertad desde que está Elon Musk al frente y no hay censura, no cancelan cuentas, entonces se va Antón Losada. Sí, decías que Enric Juliana se va, y digo yo para gran pesar de Enric Juliana, porque si hay alguien que está enamorado de Enric Juliana es el propio Enric Juliana, que es de esta gente que cada mañana se levanta, se mira en el espejo y dice, ¡ay, qué maravilla lo que estoy viendo! Qué suerte tienes, sí. Enric. Qué o Antón Losada, que dice, tengo que abandonar. Parece que, vamos a ver... Pues vete, hombre, pero de verdad, más allá de los 5.000 o 10.000 personas que te vean las gracias, ¿crees que en España estamos pendientes de que Antón Losada esté o no en Twitter? Pero la cuestión de fondo, la izquierda dice que antes había debate, no, precisamente te vas ahora porque hay debate, porque hay un debate libre, porque la izquierda no soporta no poder controlar el marco de los debates, establecer de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar, qué es aceptable, qué no es aceptable.
Además lo hacen de manera arbitraria y a conveniencia, porque a veces no se puede hablar de determinadas cosas hasta que a la izquierda le conviene, y sí se puede hablar. Esta supuesta huida, que veremos en qué termina, de Twitter responde a eso, a la intolerancia, a la profunda intolerancia de la izquierda con quien discrepa. Elisa. Bueno, simplemente quería hacer un apunte, que me he equivocado antes, que el 1 de diciembre la corrida de toros es en el Palacio Vistalegre a las 5 de la tarde. Apuntado queda. Aparte del 1 de diciembre, la marcha en solidaridad por Valencia. Y luego, respecto a Twitter, yo estoy encantada, tengo que decirlo. Es decir, ya Twitter es la fachosfera. Ya era hora, ya era hora. Ahora se han ido a no sé qué de una mariposa, y yo invito a toda la izquierda a que se vaya a su mariposa y que se quede en Twitter, pues a todos aquellos que quieran hablar en libertad, que quieran comentar lo que quieran comentar, porque es que el bulo depende de quién lo diga, ¿no? Porque hemos visto la polémica durante esta semana respecto a lo de Iker Jiménez y todo el tema de ING. Tela. Y a mí me hace mucha gracia que La Sexta sacó la misma información y nadie ha salido a pedir absolutamente perdón. Otros medios de comunicación. La propia Ana Pastor. Sí, sí, la propia Ana sí, Pastor sí. también dejó un tuit diciendo que en el parking, Exacto, en el parking en del el centro parking, comercial también. Etcétera. Entonces, yo creo que esto de los bulos depende de quién los diga. Si los dicen los zurdos, los rogelios de todo este país, pues no pasa absolutamente nada. Pero en cuanto lo dice una persona que se entiende que es facha, no sé por qué, cuál es el motivo, porque ahora pues yo creo que todo el que piense contrario a la izquierda es facha categorizado en este país, pues nada, se va a por él y se le ataca. Así que nada, o sea, bienvenidos rojos del mundo, váyanse, es decir, váyanse todos, déjennos en libertad opinando lo que nos dé la gana, y cada uno que lea la información de donde la quiera leer. Javier. Sí, una cuestión importante es que mucha gente está leyendo este abandono porque la propiedad de la red social antiguamente llamada Twitter es de Elon Musk. Pero no, a ellos no les fastidia la propiedad, porque si no dejarían de ver La Sexta, que todo el mundo sabe de quién es propietario. Lo que les molesta es que la propiedad no juegue al juego que ellos quieren jugar. Quien gane dinero con esto a ellos les da igual, porque generalmente además son amigos suyos. Lo que les molesta es que no vayan dopados en la competición, ¿no? Y entonces eso es... Hay que decir que ellos son muchas cosas, pero que desde luego son consecuentes, porque a ellos les gusta jugar así en la economía, con las subvenciones, les gusta jugar así en política, utilizando las instituciones, y les gusta jugar así también en las redes sociales. En cualquier caso, más allá de todas las derivadas que habéis comentado y con las que estoy de acuerdo acerca de bueno, un montón de aristas, ¿no? Joder, qué aburridos son, macho. Qué aburridos son. Si lo divertido de esto es discutir. ¡Claro! O sea, yo, si en Twitter solo tuviese a la gente que piensa como yo, me daría de baja, caballero. ¿Con quién al lado de quién me siento en las cenas familiares y en las cenas de amigos? Con el que no piensa igual que yo. Porque, claro. Porque va a haber un poquito de salsa, un poquito de picante. La izquierda no quiere debatir, la izquierda quiere imponer. Ahí Ese está. es el drama que Aburridos, tenemos en este ¿Y país. cuáles son las herramientas que utilizan este tipo de cosas y que es clave? Es un juicio previo de intenciones que parte de la base de que ellos son la bondad y todo lo que hacen lo hacen con buena intención. La superioridad moral. Por eso, si La Sexta dice que hay muertos en el parking y luego no los hay, es un error, porque ellos son buenos. Pero Iker Jiménez, que ya es un ser malvado y le hacen ese juicio previo de intenciones, si dice que hay muertos en el parking y luego no los hay, es para manipular, porque ya previamente han determinado quién es bueno y quién es malo. Mañana abordaremos el tema de Iker Jiménez, porque creo que merece y lo darle aplican tiempo. a todo esto. Sí, sí. En la política todo Totalmente. es un juicio previo de intenciones. Pero ¿sabéis lo que no le perdonan a Iker Jiménez? A Iker Jiménez no le perdonan que en la catástrofe fue el martes, Sí. y el jueves, 2 días después, Iker Jiménez estaba con todo su equipo en algunas de las zonas afectadas por la Dana. Cuando no estaba el ejército, cuando no estaban los policías, cuando no estaban los guardias civiles, por culpa del gobierno, no por los efectivos que estaban deseando ayudar, estaba Iker Jiménez con su grupo de periodistas informando lo que estaba pasando allí. Y demostró a toda España que Valencia había sido abandonada por Pedro Sánchez. Eso es lo que no le perdonan a Iker Jiménez. Estamos hablando de desinformación, estamos hablando de redes sociales, estamos hablando de influencers. Gabriel Rufián también se ha pronunciado al respecto. Sí, hombre, sí, fijaos. Señorías del gobierno, también en parte la culpa es suya. Porque no hay derecho y no es posible. No debería ser posible que se diga de forma gratuita que el gobierno de este país esconde a 900 cadáveres en un garaje.
no debería salir gratis. Que alguien diga aquí que el gobierno de este país destruye ayuda, comida, ropa para el País Valencià y que salga gratis. Y está en sus manos, y no me digan que no, que eso no salga gratis. Multas para quien mienta flagrantemente. 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 euros. Bueno, esto es lo que dice Gabriel Rufián. Bueno, multas, pues si hay que poner multas porque se ha dicho que podía haber muertos en ese parking de ese centro comercial de Valencia, pues tendría que ser multada la Sexta, periódicos de todo tipo, periodistas que en teoría son los grandes tótems, porque ahí todos hicieron lo mismo. Luego se demostró, por suerte, gracias a Dios, que no hubo víctimas mortales. Bueno, para hablar sobre esta cuestión contamos con un gran experto, Teodoro León Gros, que es periodista y autor de la obra La muerte del periodismo. ¿Qué tal, Teodoro? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, encantado de estar con vosotros. Bueno, un auténtico placer que estés con nosotros. Teodoro, ¿qué opinas de toda la polémica que se ha generado estos últimos días con ocasión de la celebración de la entrega de los premios Ondas? Son muchos los periodistas que han dicho literalmente que, bueno, que la red social X debería ser censurada o al menos debería abandonarse, que es un nido absoluto de desinformación. Y ellos mismos como apropiándose de alguna forma de la verdad, de lo que es realmente periodismo, de lo que no lo es, y algunos de ellos incluso abandonando esta red social. ¿Qué te parece toda esta polémica? Bueno, una jeremiada fundamentalmente cínica, que me sorprende poco. A ver, Twitter efectivamente es en buena medida un vertedero de opiniones, de exabruptos, en fin, de prejuicios, pero no ahora. Lo ha sido siempre. Da la impresión de que algunos sencillamente no están descontentos porque Twitter sea eso en la época de Elon Musk, sino que están descontentos porque ahora sea la época de Elon Musk. Es decir, porque antes Twitter le funcionaba muy bien, porque prestó un servicio en el auge de Podemos y de el populismo de la extrema izquierda, pero se han sentido incómodos cuando ha llegado el populismo por el otro extremo. Yo en fin, me parecen jeremiadas muy cínicas, y todo esto que mueve el Guardian y que ha tenido reacciones en España muy sobreactuadas, fundamentalmente, ya te digo, me merece muy poca credibilidad. Y desde tu punto de vista, Teodoro, ¿por qué está atravesando esta profunda crisis la profesión periodística? ¿Está en riesgo la libertad de expresión? Bueno, yo creo que le debe mucho a las redes sociales, precisamente. Aunque no es el único factor, y entender, yo creo que el descrédito del periodismo o el debilitamiento quizás del periodismo requiere pues ver esos factores más complejos. Pero sí, yo creo que las redes son un elemento clave que al periodismo le pilla muy, muy débil y seguramente, en fin, con poco músculo para enfrentarse a algo que ellos mismos alimentaron, porque el clickbait es un fenómeno que, ante el auge de las redes y del valor tráfico para medir el atractivo de un medio como plataforma, digamos, publicitaria, hacía que los periódicos publicaran un tipo de noticia destinada a viralizarse en las redes y a tener éxito en esas cámaras de eco que como dice Lee Pariser, son las redes, ¿no? Entonces, yo creo que los medios informativos, los medios periodísticos han cometido muchos errores, pero el gran problema es el modo que tiene la ciudadanía de informarse. La mayoría de ciudadanos no acude a un periódico a leer ordenada, jerarquizadamente y con criterios racionales la información del día, ¿no? Una información más o menos completa del día. En buena medida se informan desde las propias redes sociales, y en esas redes sociales ya sabemos que hay algoritmos, está explicadísimo por los propios creadores de esas redes, algoritmos con una capacidad de manipulación muy considerable, que lo que hace es generarte el placer de estar en las redes, para que pases allí el mayor número de horas posibles y, por tanto, para que ellos moneticen su negocio. Claro, la forma de que el usuario sienta esa gratificación es que se encuentre cómodo, y la forma de que se encuentre cómodo es que el algoritmo le vaya generando una comunidad identitaria que le proporcione, pues, en fin, un bienestar. Eso significa que, en buena medida,
se van generando burbujas, como decía, lo que Eli Pariser llama cámaras de eco, es decir, burbujas informativas en las que grupos de personas comparten solo un tipo de noticias, un tipo de mensajes sesgados ideológicamente y los reproducen una y otra vez. Y por tanto no tienen información. Por ejemplo, hoy en las burbujas de la izquierda ya te digo que no van a poder leer apenas nada, o literalmente nada sobre Begoña Gómez, sobre Mazón lo que quieras, pero sobre Begoña Gómez absolutamente nada. Claro, lo que ocurre en quienes están en esas burbujas informativas es que se van aislando no solamente de la información, sino se van aislando de la comprensión de la pluralidad de la sociedad, del propio concepto de tolerancia, y eso, en fin, tiene unos efectos bastante devastadores. El periodismo, yo creo que no supo enfrentar esta deriva, pero entiendo que la única respuesta posible de cara al futuro tendrá que ser el periodismo. Con respecto a esto, precisamente, empieza a haber reacciones al respecto. Estábamos escuchando a Gabriel Rufián, que desde el propio Congreso está hablando de imponer sanciones por decir determinadas cosas, que, por cierto, el tema, por ejemplo, en la polémica sobre los muertos que podía albergar ese parking del Centro Comercial de Valencia, se hicieron eco casi todos los medios de comunicación, cuando todavía no se desconocía lo que pasaba ahí dentro, porque los efectivos no habían entrado todavía. Pero habla de sanciones. El presidente del gobierno anunció hace poco, y veremos en qué termina, un plan antibulos que, entre otras cosas, incluye la posibilidad de crear un registro de medios de comunicación. Tú comentas en tu libro, Teodoro, y no puedo estar más de acuerdo, que la libertad de prensa, la prensa libre, es un pilar esencial de cualquier democracia liberal. ¿Está peligrando esa libertad de prensa en España o está en riesgo de peligrar? Bueno, lo que es evidente es que un gobierno iliberal como el que tenemos en este momento, el gobierno que preside Pedro Sánchez y que se apoya en el ya denominado Frankenstein, en un conjunto de fuerzas, en muchos casos iliberales igualmente, pues no es ninguna garantía. Cuando presenta su plan de regeneración sabemos que está muy lejos de pretender esa regeneración, es más bien un plan de degeneración en el que trata de crear un nuevo órgano para un cierto control de los medios que naturalmente va a estar dirigido y conformado, como acaba de hacer con el asalto al Consejo de Administración de Televisión Española, por aparachiks y por personas con un sesgo muy, muy evidente. Yo creo que yo quiero pensar que no, que en Europa la libertad de prensa es importante y que hay ciertos límites que no se van a atravesar, pero otros sí, y ya se están atravesando, de hecho. De modo que, hombre, no es un gran momento en ese sentido, pero el periodismo sí tendrá que seguir siendo un gran pilar de la democracia y ya digo, yo no quiero tener una visión pesimista cuando digo que la muerte de aquel periodismo totémico del siglo XX, bueno, pues lo hago también con la esperanza de que veamos un periodismo más fuerte en el futuro que dé respuestas a otro mundo completamente distinto, porque es evidente que el mundo actual no es el del siglo XX. Teodoro León Gros, periodista, autor de la obra La muerte del periodismo. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Nada, encantado. Un abrazo. Raúl. Sí, al hilo de esto, muy rápido. Me molesta muchísimo el paternalismo en general y en este caso concreto también con el que se pretende tratar a los ciudadanos. Yo creo que la responsabilidad de discernir si te están engañando, si una información es verdadera o falsa, es fundamentalmente de los ciudadanos adultos responsables. En las sociedades actuales la gente tiene medios y capacidad para tener el criterio suficiente para ellos mismos decidir qué información le parece más veraz o menos, o quién le está manipulando más o menos. Creo que se secuestra, entre comillas, a los ciudadanos. Vamos a proteger a la gente cuando realmente lo que no quieres es proteger a la gente, sino lo que quieres es limitar la libertad de prensa, cogiendo como rehenes a los ciudadanos, como si los ciudadanos no tuviesen la capacidad por sí mismos de protegerse de los bulos. No necesitan que el Estado les proteja de nada. A mí es que me encanta la red social X, ahora más que está Elon Musk, más todavía. Para todos aquellos que conozcan esta red, y también un mensajito a todos los zurdos que se están largando de la red X, hay dos pestañitas arriba, que pone para ti o siguiendo.
De tal forma que si tú pones para ti, el algoritmo te ofrece la información y los tweets que le parece al algoritmo en base a tus preferencias y tus criterios. Pero si pones la pestañita de siguiendo, solo vas a ver tweets de gente que tú sigues o medios de comunicación que tú sigues. Por lo tanto, ahí no hay algoritmo posible. Es justo lo que tú quieres escoger. Javi. Sí, yo sin que sirva de precedente le haría caso a Gabriel Rufián. No sé si nos está escuchando. Buenos días, Gabriel. Sabemos que te gusta más la noche que la mañana, pero yo propongo las 2 primeras multas. La primera, Gabriel Rufián, cuando dijo que iba a estar una sola legislatura. De hecho, cuando le oigo Lleva desde 3. Cuando le oigo desde el Congreso digo, esto no puede ser. Si Gabriel, que es un chico que siempre cumple con su palabra, no debería estar ya en política. Bueno, pues primera multa a la fake news de que te ibas a ir en la primera legislatura. Y la segunda, al que os da cursos de ética periodista, el señor Gabilondo. ¿Por qué? Por decir en la mañana de los atentados del 11 de marzo que había suicidas. Sí. Y a día de hoy, sigue sin pedir. Y el señor García Ferreras era el jefe de informativos. Decían que había 3 fuentes. Pues eso y que eran... por cierto, a Rufián un recargo por el chándal en la multa. 100, 200.000. Sí. Un chándal, por cierto, bastante caro, ¿eh? Por que Rufián maneja panoja, ¿eh? Se nota que no es un rufián, un rufián es, pero no es un chándal de cualquier Gabilondo centro estaba en la comercial. mañana, pero el jefe de los servicios informativos y responsable de esa información era Antonio Pues García tenemos ya Ferreras. los 3 primeros procedimientos, entonces, Gabriel. De 100 a 200.000 euros, decía de No, multa. 250.000. Ah, no, sí, qué bárbaro. Hombre, ¿Cómo sí, está a la ver, inflación de las a ver, multas Es también? que Rufián maneja, ya os digo, maneja panoja. 200.000 euros para Rufián, también os digo que es poco, ¿eh? Sí. Pero me parece poco, me sabe a poco. Dicho lo cual, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato con estos y más temas. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el tiempo de tertulia. Señores, otra noticia importante es que la semana pasada ya lo analizamos en profundidad, esa victoria de Donald Trump frente a Kamala Harris. Yo disfruté enormemente, no solo por la victoria en sí, yo en algunas cosas comparto con Trump, otras no tanto, pero sobre todo por el dolor de los progres, llorando por las esquinas porque había perdido Kamala, pero llorando literal, Sí, o sea, además, literal. Los solemnes que se ponen en estos casos, que es muy divertido. Sí. Que esos gritos de histeria colectiva porque ganaba Donald Trump. Tranquilos, el mundo no se va a acabar, no se va a acabar con Donald Trump. Es más, Estados Unidos va a estar muchísimo mejor en comparación que si hubiera ganado Kamala y desde luego incluso también a nivel internacional. Y hay primeras ya decisiones. Donald Trump está aprovechando estos días para constituir su nuevo gabinete, con J.D. Vance como vicepresidente, pero también Marco Rubio como secretario de Estado, responsable de política exterior, Robert Kennedy Jr. como secretario de Salud, Susie Wiles, primera jefa de gabinete mujer en toda la historia de Estados Unidos, pero sobre todo, que a mí es lo que más me gusta, Elon Musk y Vivek Ramaswamy, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Es decir, van a sacar la motosierra, Elisa. Bueno, pues sinceramente Trump ha ganado, el wokismo ha muerto. Yo creo que ese es el mayor titular que podemos sacar de aquí. Y Trump ha iniciado, yo creo que su andadura fuerte, diciendo que va a bajar el impuesto de sociedades del 21% al 15%. Es decir, Trump va a hacer que Estados Unidos vuelva a ser la potencia económica que quizás hemos anhelado tanto este tiempo. Un Elon Musk que viene a decir realmente lo que es eficiente y lo que es ineficiente y que me recuerda un poco pues a ese gobierno austero que tenemos nosotros en la Comunidad de Madrid, que apuesta por esa bajada de impuestos, que este jueves bajamos 8 nuevos impuestos para que la gente pueda acceder a una nueva vivienda, para que sea cada vez más fácil vivir, y por eso está la izquierda tan en contra de Trump, porque Trump supone gestionar un país como se tiene que gestionar, y es como una potencia económica que sea atractiva, que atraiga a nuevas empresas, como intentamos nosotros hacer en Madrid a pesar de su sanchidad, porque queremos que vengan inversiones extranjeras. Pues Trump lo que va a ser es ese foco de atracción de inversión, va a ser ese foco de eficiencia, y yo creo que va a generar un gobierno que va a ser efectivo y sobre todo que nos va a dar muchas sorpresas, porque nada está escrito en estos 4 años que quedan por delante de Trump. Lo que sí que está claro es que no caerá de la bicicleta, no caerá en la arena y no será como, bueno, yo muy a mi pesar, el señor Biden es que está gaga en este caso, y creo que lo que necesita Estados Unidos, y así lo han votado, es una persona que se preocupe por su país
y que se centre en hacer buenas políticas económicas para luchar contra potencias muy complicadas como puede ser, por ejemplo, China, que a veces se nos olvida en este panorama. Javi, Raúl. Sí, yo tres consideraciones. En primer lugar, para entender lo que al funcionariado o al Estado, dicho de la manera más burócrata posible, le parece el señor Donald Trump, no hay más que ver los resultados que sacó en el Distrito de Columbia, que es donde está la capital, Washington DC, la señora Kamala Harris. Un 90% del cuerpo electoral apoyó al Partido Demócrata, ¿no? Con lo cual es evidente que todo esos aparachiquis, esos funcionarios, pues no quieren ver al señor Trump. En segundo lugar, la globalización no solamente es económica, también ha llegado al mundo de las ideas. Y yo pensaba esto cuando ya están hablando, después de una victoria arrolladora en voto popular, en condado por condado, en la Cámara de Representantes, en el Senado, porque ¿cuál es el argumento estrella de los anti-Trump en Estados Unidos? Que es un presidente ilegítimo. ¿Y eso a qué me suena? A no nos representan del 15M y de Podemos. ¿Eso a qué me suena? A rodear el Congreso. ¿Eso a qué me suena? A alerta antifascista. Estos que van de demócratas por la vida, en cuanto la democracia y la ciudadanía soberana les da la espalda, lo que tachan es de ilegítimo el sistema, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado con esto, porque lo vamos a volver a vivir, si Dios quiere, muy pronto. Y tercera cosa, y termino. Muchas de los análisis dicen que esto es una mala noticia para Europa, ¿no? Y yo me pregunto, ¿pero es que Europa ha elegido presidente? No, es que el problema es que Europa esté supeditada y esperando a que un tercero venga a arreglar sus problemas. ¿Qué es lo que tiene que hacer Europa? Espabilar, pero hubiera ganado, espabilar, pero si gana Trump, o si gana Kamala, o si gana el Cristo Manteca. Oiga, nosotros tenemos que mirar por nuestros propios intereses, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto también es una buena noticia para Europa, porque se empiezan a escuchar voces, oh sorpresa, de que Europa lleva abandonando sus intereses a terceros durante muchísimo tiempo. Pues ojalá sirva para que espabilemos. Raúl. Sí, por no insistir en lo que ha dicho Javier, que coincido en todo totalmente, a mí me parece muy interesante ver cómo evoluciona, digamos, el trumpismo y, quiero decir, el primer mandato de Trump, pues era él personalmente, pero luego su administración y se rodeó de gente que la mayoría eran pues o generales con mucho prestigio, otra gente del Partido Republicano. Ahora todo hacía indicar que iba a ser un gobierno o una administración puramente MAGA, es decir, copada solo por gente de su movimiento. Sin embargo, el nombramiento de Marco Rubio pues va en otra dirección. Lo digo porque, claro, Trump solo tiene 4 años más, o sea, por la limitación de mandatos y por la limitación biológica, además. Quiero decir que me parece muy interesante pensar en el post-trumpismo en la derecha americana y ahí la cuestión es si MAGA va a tener vida propia después de Trump y va a terminar de comerse al Partido Republicano, o si una vez que Trump se retire, pues el movimiento este perderá fuerza y volverá a haber un Partido Republicano, digamos, más, ¿cómo decirlo? No sé si más abierto, más transversal. Porque claro, los dos grandes partidos americanos agrupan a gente muy dispar, porque son dos grandes contenedores. Entonces, y una cosa más, por discrepar un poquito de lo que dijo Elisa, yo no tengo claro que las políticas económicas de Trump sean las mejores posibles. Yo creo que el proteccionismo empobrece siempre. Claro. Vamos a ver en qué medida lo aplica, pero el hecho de que Elon Musk tenga esa función, aunque sea el cargo de lo de la eficiencia de la administración, yo creo que probablemente Elon Musk puede corregir esas tentaciones tan proteccionistas e intervencionistas en la economía de Trump. Veremos también cómo evoluciona eso. Pues permitidme que hablemos sobre este tema con Rómulo López, que es analista político, asesor especial del presidente de Artbridge Institute. Buenos días, Rómulo, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, aunque me va a permitir que lo primero que le pregunte sea por esa victoria de Trump sobre los demócratas, que además ha confirmado esta semana que van a tener mayoría en el Senado y en el Congreso. ¿Se esperaba una victoria tan abultada? Bueno, para empezar, lo que habían muchas dudas al respecto era si es que iba a ganar o no. Yo creo que había cierto clima de triunfalismo de parte de Trump, lo cual era de esperarse dado los errores que cometió la otra candidata. Y
En definitiva, yo creo que había una actitud moderada con respecto al triunfo. Lo que nadie se esperaba realmente fue la victoria arrolladora que se ha dado esta semana, o sea, ya cuando se han contado los votos, ya cuando se han hecho todas las encuestas, se ha hecho todo el proceso, hay una victoria clara, arrolladora por Trump al nivel del Senado y al nivel del Congreso, ¿no? Una de las cosas que me parece importante destacar aquí es que es claramente un mandato para que se hagan cambios. Es cierto que la mayoría son mínimas, pero es arrollador el que haya ganado en el amplio sentido de la palabra. Bueno, uno de los nombres que más ha sorprendido en este nuevo gabinete que ha constituido, que está constituyendo Donald Trump, es precisamente uno que viene de fuera de la política. Es el dueño de Tesla y de X, el hombre más rico de los más ricos del mundo, Elon Musk. ¿Cómo cree que puede ser el papel de Musk en el gobierno de Trump al frente del departamento de eficiencia gubernamental? Bueno, yo creo que eso no ha sorprendido acá. Él ha puesto de su fortuna personal casi 220 millones de dólares por la campaña y obviamente iba a ser recompensado de esta manera. A mí lo que me parecería ser es que lo veo un poco complicado que él pueda ejercer realmente ese cargo, pues porque usualmente cuando la gente entra a funciones del gobierno hay reglas muy claras al respecto de mantener las inversiones y los conflictos de interés y una serie de cosas. Y él es una persona muy involucrada en sus empresas. Él no se va a hacer un lado de sus empresas por esto de aquí. Más bien yo lo que creo es que él va a, quien va, en mi cabeza por lo menos, a lo mejor estoy equivocado en esto de aquí, quien va a liderar todo esto de aquí va a ser Vivek Ramaswamy, que es el que está con él, y él va a hacer un papel muy influyente, pero no va a ser la persona que está en el cargo, evidentemente, ¿no? Y eso va a ser un papel muy positivo, porque si algo demostró Elon Musk cuando él tomó Twitter, que ahora se llama X, fue lograr que este producto, este programa de Internet o red social, de alguna manera pues funcione bastante mejor. Eliminó casi el 80% de los empleados. Todo el mundo decía que esto no iba a funcionar. Hubieron dificultades con el tráfico, hubieron dificultades con la gente que anunciaba ahí, pero al final del día la red sigue funcionando. Y entonces yo creo que eso es posible en el gobierno también. El tema de la burocracia en el gobierno es un tema grave. Es un tema, bueno, eso podemos expandirnos un montón, pero básicamente la burocracia, mientras más burocracia haya, más ineficiente se vuelve el gobierno y obviamente pues la economía, el sector privado deja de operar. Si hay algo que en este momento hay una sensación, por lo menos entre los americanos, es que han sido 4 años en los cuales pues literalmente la economía se ha hundido, o tal vez no se ha hundido, sino que se ha mantenido como paralizada. La burocracia, en definitiva, como te estaba comentando, es algo que existe ahí, que está siempre permanentemente, y es bueno y positivo lo que está haciendo, porque mientras más burocracia haya, menos actividad privada hay. Es algo que mayormente los demócratas no tienen esa capacidad de verlo, aunque lo veían en los 90, cuando Clinton pues hablaba de que la era del gran gobierno había terminado y que había que reducir los gastos y él logró, en conjunción con los republicanos, reducir el gasto del gobierno. Más participación estatal, más burocracia, en definitiva, afecta negativamente a la economía. Para terminar con el tema de nombramientos, me gustaría preguntarle sobre 2 cuestiones específicas. En primer lugar, la elección de Susie Wiles como jefa de gabinete por primera vez en la historia de Estados Unidos, una mujer al frente de este cargo, y la elección de Marco Rubio como secretario de Estado, primer latino en ocupar este puesto. ¿Cómo valora usted personalmente estos nombramientos? Personalmente los valoro muy positivamente, uno porque Marco Rubio definitivamente lo que indica es un interés de esta administración por lidiar con Latinoamérica. Lamentablemente Latinoamérica o Iberoamérica ha estado olvidada, te diría que desde el 2001 cuando fueron los ataques a las Torres Gemelas y realmente pues se lo ve porque los gobiernos regionales pues cada vez son peores, están más locos, cada uno hace lo que quiera ahí.
Y Marco Rubio va a ser una persona que va a tratar de ponerle un freno a estas cosas. Obviamente no interviniendo, pero sí mostrando una posición firme al respecto y no permitiendo que cosas como lo que pasó en Venezuela hace 2-3 meses se vuelvan a repetir, en el cual pues hay una elección totalmente aprobada por todo el mundo, por organismos internacionales, por veedores internacionales, y sin embargo el gobierno venezolano no respeta esos resultados, y hasta el momento no se sabe y no se va a ir nunca este señor, a menos que haya presión internacional, ¿no? Y eso me parece positivo. En el caso de Susie Wiles, es un tema también interesante porque toda la vida pues nos han dicho que Trump es de alguna manera un racista, es un misógino, y lo que demuestra esto es que es mentira, que es una falsedad. Trump siempre ha tenido mujeres alrededor suyo que han trabajado en posiciones y en altos cargos, empezando por la misma, por exfuncionarios como la embajadora ante las Naciones Unidas, que también fue candidata, y entonces es una mentira, es parte del relato que le gusta hacer aquí a la izquierda y a los sectores progresistas. Entonces, eso no es verdad. Ahora, en cómo va a ser Susie Wiles, la verdad es que conozco poco porque es una persona más bien de muy bajo perfil. A ella lo que se le acredita es haber llevado adelante la campaña y haberlo organizado de tal forma de que pudo, de alguna manera, tratar de traer lo mejor de Trump, frenar un poco a Trump en las cosas que a veces dice un poco sin pensarlas, y tener de alguna manera controlado todo el entorno de él. Entonces yo creo que eso es una gran posición, no solamente por el mensaje que se da de cambiar este relato mentiroso, de que él es un misógino, de que él es una persona racista, que no lo es, podrá hacer comentarios un poco fuera de lugar, pero eso no quiere decir que lo sea. Y por el otro lado, pues es una mujer muy eficiente de lo que se ha visto en la campaña. Lamentablemente no conozco más como para decirte qué otras cosas positivas podría decir de ella, ¿no? Bueno, pues Rómulo López, analista político y asesor especial de presidente de Artbridge Institute. Muchísimas gracias por atendernos. Fuerte abrazo. Te agradezco mucho. Bueno, Javi. Rapidísimo, acerca de lo que decía Raúl del proteccionismo, yo no creo solamente que sea malo porque empobrece, sino porque muestra una señal de debilidad. ¿Por qué estableces las medidas proteccionistas? Porque tú ya no eres competitivo, ¿no? Con lo cual le estás diciendo al mundo que tú ya no puedes competir en igualdad de condiciones. Otra cosa, también para los woke, esto no es sorprendente que las mujeres de derechas sean las primeras en llegar a los puestos. Y si no, hay que recordar a Margaret Thatcher, también en el continente americano, la primera presidenta de un país iberoamericano, Violeta Chamorro, de un partido de derechas, y aquí en España las primeras presidentas del Congreso y del Senado los puso el Partido Popular. Y ya por último, por reírnos un poco, porque estamos hasta el final, os recomiendo un tuit, lo he querido buscar y no lo he encontrado, de un asesor del Partido Republicano que dice: no creo que los demócratas estuviesen tan enfadados como desde que les obligamos a liberar a sus esclavos. Porque hay que recordar que el Partido Demócrata defendía la esclavitud. Era esclavista. Y la izquierda de hoy también es esclavista, porque están defendiendo regímenes dictatoriales tiránicos que convierten sus países en cárceles, como el régimen cubano, Corea del Norte y tantos otros. Bueno, Adrián, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? Cuéntanos. Sí, porque hoy preguntábamos ¿qué te parece que la izquierda mediática cargue contra X, antiguo Twitter? Nuestras 3 opciones eran bien porque es desinformación, han perdido la batalla cultural y el relato, o es un peligro, quieren censurarlo. Pues ha ganado esta última con el 54%, pero muy apretado también, seguido de que han perdido el relato con el 43%, y esto nos han dejado pues los oyentes a nuestro contestador. Pues creo que es normal que ahora vayan todos contra X. Antes, a Twitter, la izquierda esta woke lo tenía totalmente controlado. Entonces ahora ya se le ha ido un arma muy importante de las manos. Saludos y buen programa. La verdad es que los partidos de izquierdas, encabezados por Pedro Sánchez y toda esta basura, lo que quieren es que vivamos como ellos quieran. Llegará un momento en que nos digan cómo tenemos que ir al baño, qué tenemos que comer, cómo tenemos que dormir. Por favor, un saludo de un invidente, de Armando Castellanos García de León. Parece estupendo que la red social Twitter ya no esté manejada por la izquierda. A mí me borraron mi cuenta por decir comentarios que le molestaban a la izquierda, claro. Entonces, pues muy bien.
como decía la frase de Don Quijote, si ladran es que cabalgamos. Bueno, pues estamos, la verdad es que a mí es que me gusta mucho este tema porque Elon Musk además compró Twitter por una cifra absolutamente bárbara, más de 40.000 millones de dólares, y no lo hizo buscando la rentabilidad, lo hizo por garantizar la libertad de expresión, lo hizo en favor de la humanidad. ¿Me dejas resumir este tema muy rápido? Sí, súper rápido. La izquierda está acostumbrada a jugar con el árbitro comprado o poner ellos las reglas del partido. Y ahora cuando hay un árbitro neutral no quieren jugar y se enfadan. Y dicen, pues me voy. Tal cual. Es tal cual, es así. Ellos, porque ellos tienen que decir lo que se puede, lo que no se puede decir y demás. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de tertulia. Raúl Vilas, mil gracias. Gracias. Javier Fresneda, un placer. Director de la Fundación Neos, mil gracias. Y Elisa Vigil, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos ahora. Tiempo para repasar las principales noticias económicas de la semana y luego nos vamos de viaje. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.